El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Empresarios y sindicatos presentan nuevas propuestas para aumento del salario mínimo. Armas de electrochoque incluidas en la nueva política de seguridad ciudadana del gobierno Duque. ¿Cómo pinta el futuro de Trump tras la aprobación del juicio político en su contra? Por una resina masticada hace más de 5.700 años, científicos reconstruyen a Lola, la mujer de la era de piedra. Crean increíble motor para instalar a los patines viejos y convertirlos en un nuevo vehículo híbrido. Desmantelan red que traficaba con niñas hacia Ecuador. Sindicatos y gremios ceden en propuestas para aumento del salario mínimo. CMI les cuenta cuáles son los principales beneficios de la reforma tributaria para su bolsillo. ¿Cuáles son las armas no letales que el gobierno Duque incluirá en la nueva política de seguridad ciudadana? Alcalde de Bogotá de acuerdo con aumentar fuerza del SMAT. Desarticulan banda que traficaba menores a Ecuador. Expulsado de la JEP Majin Buu, el líder de las disidencias de las FARC en Cauca. Todo listo para la inauguración del nuevo puente Pumarejo en Barranquilla. En recuperación, 10 personas accidentadas en Chiva Rumbera en Medellín. Con manos artificiales falsifican licencias de conducción. Banda fue desarticulada. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI, Primera Emisión, la revista informativa con las noticias que hay que saber. En un nuevo intento por alcanzar un acuerdo en torno al aumento del salario mínimo para el 2020, empresarios y sindicatos presentan a esta hora nuevas propuestas. En el lugar de la noticia está Omar Jaimes. Omar, buenos días. ¿Y en qué consisten esas nuevas propuestas? ¿Qué tal, Luisa? Muy buenos días. Pues acaba de finalizar aquí en el norte de Bogotá la reunión de la Comisión de Concertación Salarial que, como usted decía, está tratando de acordar el incremento del salario mínimo para el año 2020. ¿Qué ha pasado en la reunión de hoy? Los sindicatos y los gremios se han mantenido en sus posiciones. ¿Cuál es la posición de los sindicatos? Ellos insisten en que el incremento debe ser del 8.1%, lo que sumado al auxilio de transporte debe dejar el salario mínimo en 1 millón de pesos mensuales. Los empresarios, por su parte, han ratificado su posición de que sea un incremento del 5%, lo que da un salario mínimo de aproximadamente 971.000 pesos. La ministra de Trabajo, Alicia Arango, al término de esta reunión, ha dicho que si no se logra un acuerdo, obviamente se expedirá por decreto y que la cifra podía ser del 5.2%. Al margen de esta situación, Luisa, déjeme contarle que en esta mañana, aquí en el sitio donde nosotros nos encontramos, Autopista Norte con calle 95, ha ocurrido un aparatoso accidente. Veamos las imágenes. Un vehículo Audi se ha chocado por la parte trasera de un camión que salía de la ciudad en el sentido sur-norte. El accidente ocurrió en este sitio, lo que produjo un amplio dispositivo de las autoridades tratando de ayudar a la persona que iba en este Audi. Salió la persona, está con algunas lesiones menores y por supuesto se ha producido un enorme trancón en este sitio del norte de la capital. En este momento en el sitio se encuentran las autoridades de tránsito verificando qué produjo este aparatoso accidente. Información a esta hora desde el norte de Bogotá. Omar Jaimes, CMI La Noticia. Omar, muchas gracias. Y mañana en horas de la tarde el presidente Iván Duque presentará en Medellín el nuevo marco de convivencia y seguridad ciudadana. Este plan de nueva política de seguridad ciudadana empezaría a regir gradualmente a partir del 2020. CMI conoció detalles de las modificaciones que tendría en su mayoría la Policía Nacional. Uno de los más relevantes tiene que ver con la implementación de armas no letales a uniformados en las diferentes ciudades. También se buscará multiplicar el SMAT y tener al menos 34.000 policías más. El plan también contempla algunas modificaciones en las funciones de las autoridades de tránsito y transporte, donde se busca que ésta actúe solamente en vías nacionales, mientras que en las ciudades principales los agentes de tránsito estén a cargo de los alcaldes y los gobernadores. En el mundo, el Congreso de Estados Unidos aprobó el juicio político contra Trump. Los incendios continúan azotando a Australia y en Chile aprobaron un plebiscito para reformar la Constitución. Estas y otras noticias en el panorama mundial de CMI Primera Emisión.
En una histórica decisión, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el juicio político contra Donald Trump por los cargos de abuso de poder y obstrucción a la justicia. Ambos artículos fueron votados y aprobados con más de 220 votos a favor, dando luz verde al Senado para destituir al mandatario. Decisión que lo convierte en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio de destitución. Ahora Trump deberá ser juzgado nuevamente por el legislativo de mayoría republicana, con la alta probabilidad que descarten el proceso de destitución. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a través de un informe, pide a Colombia adoptar una ley que proteja a los denunciantes de sobornos en el extranjero y que se apliquen sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias a quienes cometan este tipo de delitos. Además, la organización afirma que hay un compromiso limitado por parte del país para luchar contra el cohecho internacional. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condenó al líder del gobierno regional, Quim Torra, a 1 año y medio de inhabilitación por desobediencia. Torra se negó a cumplir con la orden de la Junta Electoral Central de retirar en plena campaña electoral pancartas a favor de políticos presos. Torra afirmó que apelará a la decisión del tribunal. En Nueva Delhi fue suspendido el servicio de telefonía e internet por orden del gobierno, en medio de una escalada de protestas en contra de la polémica enmienda legal que busca dar la ciudadanía a inmigrantes irregulares pero que excluye a los musulmanes. La compañía que paralizó los servicios afirmó que no hay fecha asignada para una reconexión, pues están cumpliendo con órdenes del gobierno. Las autoridades australianas declararon el estado de emergencia durante 7 días en el estado de Nueva Gales del Sur, después de que se registraran temperaturas récord de 40 grados centígrados, que pueden avivar los gigantescos incendios que ha vivido la capital de ese estado, Sydney. Esta es la segunda vez que el país declara el estado de emergencia en ese lugar desde el comienzo de la temporada de incendios en septiembre. La reina Isabel II inauguró formalmente las sesiones del Parlamento británico con un discurso en el que expuso el plan del primer ministro Boris Johnson de utilizar su amplia mayoría para sacar al Reino Unido de la Unión Europea. El discurso fue leído por la monarca desde un trono dorado en la Cámara de los Lores. Con 127 votos a favor, 18 en contra y 5 abstenciones, la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de reforma de la Constitución Política. La ley habilita la realización de un plebiscito para el próximo 26 de abril y un proceso constituyente. En la consulta se convocará a los ciudadanos chilenos para que opinen si están a favor o no de un cambio en la Carta Magna. Continuamos en CMI Primera Emisión. Colombia se convirtió en el primer país del Caribe en certificar a sus buzos militares para realizar inmersiones a gran profundidad. 2 años de preparación y largas jornadas fueron necesarias para que 10 buzos de la Armada Nacional lograran la certificación de la Asociación Internacional y Anti-D para realizar inmersiones a gran profundidad e hicieran la primera a 100 metros. Tuvieron un entrenamiento especial para efectuar buceos a 50 metros de profundidad por un tiempo prolongado. Tuvieron una autonomía de 100 horas a profundidad. Con esta capacidad, la Armada podrá realizar inspecciones a naufragios, siniestros, cuevas y recuperación de cuerpos en profundidades que anteriormente no eran posibles realizar. Vamos a poder aportar información más veraz, más exacta para poder adelantar las operaciones de buceo y salvamento. Para la fase final y de certificación, el equipo contó con el acompañamiento del instructor internacional de buceo Michael Silvaneto, siendo referente de este tipo de prácticas a nivel mundial, quien explicó lo difícil de obtener esta certificación. Es un nivel muy alto, vamos a decir que de cada 10.000 buzos que empiezan a hacer aguas abiertas, que es el primer nivel, tal vez uno llegue a este punto. En total, fueron 1000 horas de entrenamiento. Y gracias a un pedazo de madera masticada desde hace más de 5.700 años, científicos lograron reconstruir a Lola, una mujer de la Era de Piedra. Investigadores de la Universidad de Copenhague en Dinamarca lograron reconstruir el rostro de una mujer de hace 6.000 años a la que llamaron Lola. Extrajeron genoma humano de un pedazo de corteza de árbol de abedul usado como chicle en la Edad de Piedra, donde hallaron bacterias de la boca de la mujer, virus, ADN de pato y restos de avellanas que había comido con anterioridad. Todo ese código genético de la mujer o genoma fue decodificado y utilizado para determinar su apariencia física. Los científicos concluyeron que Lola tenía la piel y el cabello oscuros y los ojos azules, y que pudo haber pertenecido a recolectores de la Europa continental que tenían los mismos rasgos. Esta es la primera vez que se extrae un genoma humano antiguo completo de otro material que no sea un hueso.
grupo de inventores suecos crearon un novedoso sistema para convertir sus tradicionales patines en línea en una nueva forma de transporte híbrido. Se trata de un motor eléctrico compatible con cualquier modelo de patines. Se trata de Add-on Inline, un novedoso motor eléctrico que se ajusta a la mayoría de los patines en línea si el tamaño de las ruedas es de entre 84 y 100 milímetros. El sistema está compuesto por un motor eléctrico, una unidad de batería y un control remoto. Toma menos de 15 minutos en instalarse y solo se monta en uno de los patines. El producto, que está recomendado solo para mayores de 16 años, termina por convertir los viejos patines en un nuevo modo de transporte eléctrico que le permitirá al usuario alcanzar velocidades de hasta 25 km por hora. Solo hay que conectar las dos ruedas especiales que envía el fabricante a uno de los patines, el sistema de transmisión del motor, enganchar el motor en uno de los tobillos y activar el control remoto para poder comenzar a disfrutar del nuevo modelo de patinaje. La autonomía de este motor será de aproximadamente 20 km dependiendo de la dimensión de las ruedas, y otra de las ventajas es que la batería, que solo requiere de 2 horas para recuperarse, se puede cargar sin necesidad de quitarse los patines. También viene la opción de una batería adicional que se puede reemplazar en tan solo 2 minutos. Aunque sus creadores aún no han definido el precio, se espera que este sistema sea lanzado al mercado mundial a mitad de 2020. Seguimos en CMI, primera emisión. Hace minutos terminó un nuevo encuentro para negociar el aumento del salario mínimo. El gobierno presentó su propuesta. Omar, muy buenas tardes. ¿De cuánto es la propuesta del gobierno? Luisa, muy buenas tardes. Pues efectivamente acaba de finalizar la reunión de la Comisión de Concertación Salarial aquí en el norte de Bogotá. ¿Qué ha dicho la ministra de Trabajo, Alicia Arango? Ella ha dicho ante los empresarios, ante los sindicatos y ante los pensionados que la propuesta del gobierno de reajuste del salario mínimo sería del 5.2%. Esto significa que el salario que hoy está en 828.116 pesos quedaría en 973.256 pesos para el año entrante, incluyéndole, por supuesto, el subsidio al transporte. Los empresarios y los sindicatos se han mantenido en sus posiciones que fueron fijadas desde comienzos de esta semana y finales de la semana pasada. ¿Cuáles son esas posiciones? Los sindicatos sostienen que debe ser un salario mínimo de 1 millón de pesos. Los empresarios dicen que debe ser un incremento, un reajuste del 5% para que quede básicamente en 971.405 pesos. Entonces, el gobierno ha presentado su propuesta a través de la ministra de Trabajo de un reajuste del 5.2% para que el salario mínimo quede en 973.256 pesos. Hasta ahora no hay ningún acuerdo, se ha finalizado esta reunión sin acuerdo alguno y se han convocado unas mesas de trabajo entre empresarios, sindicatos, pensionados y gobierno para tratar de llegar a un acuerdo antes del lunes 30 de diciembre, cuando se cumple el plazo. De lo contrario, tocaría fijarlo por decreto. Información a esta hora en el norte de Bogotá. Omar Jaimes, CMI La Noticia. Omar, muchas gracias. Y CMI analizó en detalle los principales puntos sociales de la reforma tributaria que está a punto de aprobarse en el Congreso de la República. Así afecta y beneficia su bolsillo. La tributaria, que hoy está pendiente de algunos artículos en la Cámara, traerá importantes beneficios para todos los sectores. Y están permitiendo que usted, si invierte, por ejemplo, y recibe 10 millones de pesos de rendimientos financieros, no pague impuestos sobre los 10 millones, sino le descuente un componente derivado de la inflación. Lo que está haciendo la norma en este momento es eliminando ese 4 por mil sobre esos pagos. Las personas que están pensionadas en Colombia con un salario mínimo, que son la gran mayoría, estaban pagando el 12% de su pensión, el 12% para aportar a salud. Con la ley que está en trámite, bajaría al 8% el siguiente año y después al 4%. En este caso, este miércoles se abrió la posibilidad de que el beneficio de menor contribución se amplíe a pensionados de hasta 2 salarios mínimos. Es una suma que se vuelve muy importante para estas personas. Recuerde usted que es que el salario mínimo, estamos hablando de 900.000 pesos más o menos el salario mínimo, y de devoluciones estamos hablando de alrededor de 80.000 pesos. Si usted sabe que en el mes de enero va a tener la posibilidad de adquirir, por ejemplo, en zapatos, vestuario y demás, sin el 19%, usted programa las compras para esas fechas y lo que obtiene realmente es un descuento que le mejora sus finanzas. La norma está permitiendo que la UGPP concilie con los investigados sanciones e intereses, con lo cual puedan terminarse los procesos mucho más rápido.
Aumentar el número de policías, eliminar la policía de tránsito e implementar el uso de armas no letales para controlar manifestaciones son algunas de las propuestas que incluye la nueva política de seguridad ciudadana que presentará el presidente Iván Duque. Mañana en horas de la tarde el presidente Iván Duque presentará en Medellín el nuevo marco de convivencia y seguridad ciudadana. Este plan de nueva política de seguridad empezaría a regir gradualmente en 2020. CMI conoció detalles de las modificaciones que tendría en su mayoría el cómo está conformada la Policía Nacional. Uno de los más relevantes tiene que ver con la implementación de armas no letales a uniformados de las diferentes ciudades. Además, se multiplicaría el número de uniformados del ESMAD y también se aumentarían 34.000 policías más en el país. El plan también contempla algunas modificaciones en las funciones de las autoridades de tránsito y transporte, donde se busca que esta autoridad actúe solo en vías nacionales y en las ciudades principales los agentes estén a cargo de alcaldes y gobernadores, quienes serían los que pagarían a estos agentes con capital del distrito. El gobierno afirma que con este plan busca reducir los índices en delitos como el hurto a mano armada, además del consumo y tráfico de drogas en el país. Sobre la ley de seguridad, el alcalde Enrique Peñalosa destacó la penalización del porte de armas blancas, pero criticó el desmonte de la policía de tránsito. El alcalde Enrique Peñalosa respaldó la nueva ley de seguridad ciudadana y lo que tiene que ver con la penalización del porte de armas blancas. Podríamos sancionar drásticamente a los que portan estas armas, no junto a su casa, donde puede estar cortando piña, pero si está en el transporte público o si está en un bar y está tomando. Entonces son agravantes para que el porte de armas de alguien que está tomado en un espacio público pues tengan esa sanción especialmente drástica. Pero manifestó su preocupación por la intención de acabar con los policías de tránsito para ponerlos a realizar labores de vigilancia y sustituir su labor por civiles. Eso era una organización podrida, politiquera, cada uno de esos agentes era recomendado político, le pasaban plata a sus padrinos políticos en muchas ocasiones. Entonces, la policía también tiene problemas de corrupción, la policía de tránsito no son ningunos angelitos, a veces hay problemas de esos, pero mucho mejor de lo que era ese otro. Finalmente, Peñalosa dijo que está de acuerdo con el fortalecimiento del ESMAD. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, explosiva denuncia del padre de la estudiante de Derecho que murió en la Uniatlántico. Ya regresamos. Seguimos en CMI Primera Emisión. La Fiscalía y la Policía capturaron a 6 personas señaladas de conformar una banda que explotaba sexualmente a menores de edad que eran llevadas a Ecuador para ser prostituidas. Las 6 personas integraban una red de tráfico de personas que llevaba a niñas indígenas a Ecuador para inducirlas a la prostitución. Ofreciéndoles trabajo mediante una agencia de modelaje y finalmente para ser explotadas sexualmente. Las menores eran llevadas a hoteles y residencias donde adultos le pagaban a los cabecillas por los servicios sexuales. A este señalado cabecilla se establece que él mismo cobraba entre 60.000 y 200.000 pesos por cada servicio sexual de estas menores de edad. Lo que este año llevamos, 2019, llevamos más de 3.200 capturas por este tipo de delitos, lo que es explotación sexual, acceso carnal violento, acceso sexual abusivo con menor de 14 años. Los detenidos responderán por 4 delitos como concierto para delinquir y trata de personas. La Justicia Especial para la Paz expulsó al desmovilizado de las FARC, alias Majin Buu, tras verificar que se rearmó y está al mando de las acciones armadas de las disidencias de las FARC en el Cauca. La decisión implica la reactivación de las órdenes de captura en su contra y la pérdida de todos los beneficios que le había otorgado la JEP. Los magistrados verificaron que Leider Yohani Mosque, alias Majin Buu, incumplió gravemente las condiciones impuestas para gozar de los beneficios del acuerdo de paz. Excluir al señor Leider Yohani Mosque Bototo de la Jurisdicción Especial para la Paz como consecuencia de su grave incumplimiento al régimen de condicionalidad. El trámite de expulsión empezó después de una solicitud del Ministerio de Defensa, que advirtió sobre el rearme de alias Majin Buu como jefe de la disidencia de las FARC en el norte del Cauca. Ahora la fuerza pública tendrá más herramientas legales para enfrentarlo. En absoluto no hay ningún tipo de restricción para combatir factores de inestabilidad y menos estos bandidos tan peligrosos como es el caso de Majin Buu. Justamente en las últimas horas llegaron al Cauca las tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido número 4, ordenada por el presidente Iván Duque.
Explosiva denuncia del padre de la estudiante de primer semestre de Derecho de la Universidad del Atlántico que falleció en confusos hechos en una sede del centro educativo. El papá de Madeleine Ortega dice que al interior de la universidad hay reclutamiento de menores. Jorge, muy buenas tardes y detalles de esta denuncia. Luisa, muchas gracias, muy buenas tardes. Roberto Ortega ha hecho esta grave denuncia a través de CMI. Ha enviado también un mensaje al Ministerio de Educación, a los padres de familia e igualmente a los compañeros de su hija menor, Madeleine. Un fuerte llamado hizo a los estamentos universitarios y al Ministerio de Educación Nacional. Roberto Ortega, padre de la menor Madeleine Sofía Ortega, muerta en extrañas circunstancias dentro de la sede centro de la Universidad del Atlántico. En medio del dolor, el padre de familia reclamó que se tomen cartas alrededor de la alma mater en paro desde el 25 de octubre pasado. Ya es hora de tomar cartas en el asunto. No pueden permitir que sigan tomándose una universidad y no hacer nada. Ahí le hago el llamado yo al ministro de Educación, al gobernador. Ya está bueno. Dijo que debe actuarse alrededor de los grupos que están reclutando menores dentro de la universidad. Para mí es un secreto que la juventud de ahora ha sacado lo que nuestros ancestros no pudieron. Ellos quieren luchar por una Colombia mejor, por una mejor educación, y pues tenía sus ideales, los cuales no compartía mucho, pero respetaba a todos. De Madeleine, Roberto destacó su alto puntaje en la prueba de estado, lo que le permitió lograr un cupo en la Universidad del Atlántico. A mi hija le diría que fue la mejor, una niña llena de virtudes, extrovertida, elegante, inteligente, con muchas cualidades. Roberto Ortega pidió a los jóvenes que aún permanecen en las tomas a otras sedes de la universidad que tomen conciencia del daño que están causando a los padres de sus compañeros. La joven Madeleine Ortega Villa será sepultada esta tarde a las 3:30 de la tarde exactamente en el cementerio Jardines de la Eternidad del Sur. Información en Barranquilla con Jorge Castro en CMI La Noticia. El presidente Donald Trump se convirtió en el tercer mandatario de los Estados Unidos que será juzgado por el Senado. La Cámara de Representantes dio luz verde a un juicio político contra el mandatario por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. El Pleno de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó realizar el juicio político contra Donald Trump por dos cargos. El primero de abuso de poder, que recibió el apoyo de 230 votos frente a 197 en contra, superando ampliamente la mayoría necesaria de 218 votos. El segundo artículo sobre obstrucción a la justicia fue aprobado con 229 votos a favor y 198 en contra, lo que le da luz verde al Senado para destituir a Donald Trump. La histórica votación que lleva al mandatario a un paso de ser destituido sucede tras la publicación de un primer informe emitido por el Comité de Inteligencia, donde se acusa al líder republicano de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Dos cargos que pasaron a ser analizados y posteriormente votados en el Comité Judicial, donde una vez más fue hallado culpable. El Partido Demócrata puso a Trump bajo la lupa tras una polémica llamada con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la que Trump le habría pedido investigar a su rival político, el demócrata Joe Biden, un caso que puso al descubierto que sus intereses personales están por encima de los de la nación. Con esta decisión, el presidente se convierte en el tercer mandatario de la historia reciente de Estados Unidos en enfrentar un juicio político, que pasará ahora al Senado, donde se formalizaría su destitución. El mandatario no dejó de reaccionar a través de su cuenta de Twitter, rechazando las acusaciones en su contra, mientras que cientos de personas se reunieron al frente del Capitolio para apoyar el proceso de juicio político. Y tras la histórica decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos de llevar a un juicio político al presidente Donald Trump, ahora será tarea del Senado asumir el proceso de destitución que pesa sobre el mandatario por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Luego de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara un juicio político contra el presidente Donald Trump por los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso en el marco del Ucrania Gate, se espera ahora que el proceso comience un nuevo capítulo en el Senado, donde cada uno de sus miembros deberá analizar las pruebas que justifiquen la destitución de Trump.
Se espera que en el Senado, donde los republicanos ocupan 53 de los 100 escaños, el mandatario sea absuelto, pues se necesita un mínimo de 67 votos para que Trump se vea obligado a abandonar el poder. Lo más probable es que los senadores demócratas no logren una mayoría, por lo que el mandatario seguirá en el cargo y su reelección en los comicios de 2020 podrían verse en vilo por la baja popularidad que adquirió durante el proceso. Donald Trump no es el único presidente sobre quien se ha cernido la sombra de un impeachment. De hecho, 3 mandatarios estadounidenses han enfrentado este proceso de destitución, aunque 2 fueron absueltos y otro renunció antes de ser juzgado. El primer caso fue el de Andrew Johnson, el 17º presidente de Estados Unidos que en marzo de 1868, justo después de la Guerra Civil, enfrentó el juicio por vulnerar una ley federal durante la destitución de su secretario de guerra, aunque Johnson se salvó de la destitución por un solo voto y fue absuelto para terminar su periodo. Casi 100 años después se presentó el proceso de impeachment contra Richard Nixon, aunque en este caso el juicio, que empezó en febrero de 1974, no se llegó a concretar porque cuando la Cámara Baja iba a votar los cargos relacionados con el famoso caso Watergate, Nixon renunció al cargo justo antes de la deliberación. 14 años después, en 1998, el demócrata Bill Clinton fue el protagonista de un juicio político, en este caso por mentir bajo juramento ante un gran jurado federal sobre su relación extramarital con Mónica Lewinsky y por obstrucción a la justicia. El proceso, que duró 4 semanas, tuvo un resultado favorable para Clinton, que fue absuelto y permaneció en el cargo hasta el final de su mandato en 2001. Hacemos una pequeña pausa y al regresar a CMI Primera Emisión, con manos artificiales falsificaban licencias de conducción. Ya regresamos. Continuamos en CMI Primera Emisión. En las últimas horas fueron desarticuladas por la Policía de Tránsito y Transporte 3 bandas delincuenciales dedicadas a la falsificación de documentos para obtener licencias de conducción. Con una mano artesanal duplicaban huellas para lograr sus fechorías. 41 personas fueron capturadas. Los espurios, los mecanógrafos y obicuos eran las 3 bandas delincuenciales quienes usaban manos artesanales y de fragmento de huellas utilizadas para la expedición de documentos ante los organismos de tránsito. Son 41 personas capturadas por el delito de concierto para delinquir, de igual manera acceso abusivo al sistema informático, fraude procesal y de igual manera uso de documento público falso. Varias escuelas de enseñanza estarían implicadas y serían colaboradoras de estas bandas delincuenciales. Encontramos que centros de enseñanzas de Girardot, de Pereira, de Bogotá inclusive, estaban incumpliendo con los requisitos. En los operativos se realizaron varios allanamientos y se logró el hallazgo de 1.030 licencias de conducción. Ellos de una forma artesanal le ubicaban, tomaban la decadactilar de las personas y luego las calentaban antes de ubicarla en el sistema para que la huella efectivamente subiese al RUN, a los diferentes sistemas donde certifica que ellos sí recibieron la capacitación personal. Estas 41 personas que fueron capturadas delinquían en municipios como Fusagasugá, Girardot y El Espinal. Aparatoso accidente de una chiva en Sabaneta, Antioquia. Cuando el vehículo hacía un tour para ver alumbrados, perdió el control y cayó al río Medellín. 10 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Yusi, muy buenas tardes. ¿Y cuál es el estado de salud de los heridos? Hola Luisa, buenas tardes. Ya fueron dados de alta 9 de estas 10 personas lesionadas, sin embargo 1 permanece en delicado estado de salud en la clínica Las Vegas. Su pronóstico por ahora es estable y no se revelan mayores detalles. Entre tanto, nos encontramos en este momento en el punto exacto donde ocurrió este accidente. Este es el terreno por donde la chiva rodó. Se estiman, según los bomberos, que serían unos 140 metros los que se deslizó hasta caer al vacío, justamente allí en el río de Medellín, donde quedaron 30 de los ocupantes de esta denominada chiva rumbera. Pasadas las 11 de la noche, la chiva rumbera, que tradicionalmente hace recorridos por los alumbrados del Valle de Aburrá, se movilizaba a gran velocidad por la autopista regional, luego de que sus ocupantes al parecer eran perseguidos por el conductor de una motocicleta. Al parecer el vehículo excede la velocidad porque viene en una persecución de una riña que tenían al ver en un sitio específico donde estaba estacionado. El vehículo ingresa a la regional a alta velocidad, hace maniobras peligrosas. Luego el conductor pierde el control en el municipio de Sabaneta, rueda más de 100 metros y se fue al vacío.
al precipitarse se desliza entre 140 metros y se va al río. Los 30 ocupantes cayeron al río Medellín, pero lograron salir de la chiva. Vivieron momentos de angustia y pánico mientras eran rescatados del agua por bomberos del municipio de Sabaneta. Solo 10 resultaron lesionados, uno de ellos de gravedad. Deja 10 personas lesionadas de 30 ocupantes, entre esas 10 uno de gravedad, el cual fue trasladado a la clínica Las Vegas. El usuario que fue trasladado a la clínica Las Vegas presenta un diagnóstico reservado, sin embargo por información del centro hospitalario informan de que el paciente se encuentra con un trauma de tórax y abdomen y está en cuidados intensivos. Los 9 pasajeros con heridas leves fueron trasladados al hospital Venancio del municipio de Sabaneta y fueron dados de alta en la madrugada. 12:29 y hace pocos minutos se presentó un deslizamiento de tierra en el corregimiento de San Antonio de Prado, esto al sur de Medellín, que dejó 4 personas atrapadas. 2 murieron en el lugar y 2 fueron rescatadas con vida por parte de los bomberos. Según la información que han dado hasta el momento las autoridades, este deslizamiento se presentó al parecer cuando se realizaban labores de banqueo de ampliación de una vivienda. Es todo desde Sabaneta, Antioquia. Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y una novedosa sala de seguridad para identificar en tiempo real los rostros de ladrones y delincuentes se acaba de inaugurar en Cali. Javier, muy buenas tardes. ¿Y cómo funcionará esta sala? Luisa, televidentes, se trata de un nuevo centro de diagnóstico inteligente que fue inaugurado esta mañana por el alcalde de la ciudad y el secretario de Seguridad del municipio, además del comandante operativo de la Metropolitana de Cali. Los ladrones y vehículos podrán ser identificados en tiempo real gracias a un novedoso sistema electrónico. Con la inauguración de este centro de despacho, por primera vez en la historia del sistema de la ciudad de Cali, se ha logrado consolidar un trabajo que garantiza en estos momentos un 91% de la funcionalidad de todas las cámaras de videovigilancia en Cali. Hemos tratado en lo posible de modernizar nuestra policía, hemos tratado de hacer más justicia social, de invertir más socialmente y por supuesto no hemos abandonado la policía, le estamos dejando un sistema mucho más moderno, mucho más tranquilizador. Esta es la primera vez que la ciudad cuenta con un inventario georreferenciado de todos los componentes del sistema, donde se incluyen los nodos de interconexión, puntos de cámaras, sistema eléctrico, trazado de fibra óptica y demás elementos. Somos la primera ciudad de Colombia en vincular cámaras privadas al sistema de videovigilancia con capacidad de inteligencia artificial para hacer reconocimiento de placas, reconocimiento facial y también reconocimiento de multitudes. Según la autoridad, está todo instalado para el desarrollo del primer sistema inteligente de videovigilancia del país. Según la alcaldía municipal, el reto de Cali será llenar la ciudad de cámaras y que tanto las cámaras privadas como las públicas puedan estar en un mismo sistema. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI La Noticia. Javier, muchas gracias. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. A continuación, no se pierda la Medium y a las 9 en punto, CMI Emisión Central. Feliz tarde.